este tema, dice la perfección de Cristo. Si yo fuera un pastor de Ministerios de Ebenecer, le hubiera puesto como título la evolución de Cristo. Pero no me gusta mucho esa palabra, aunque la palabra no es mala. La palabra evolución quiere decir acción y efecto de evolucionar. Nos decía la maestra de sociología, no quiero definiciones del diccionario Sopena, que usted busca conejo y dice liebre, después busca liebre y dice conejo, busca vaca y dice bovino, busca bovino y dice vaca, busca gato y dice felino, busca felino y dice gato. Dice que evolución es cambio de forma. Evolución es serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen. Serie de transformaciones continuas. Dice el apóstol Pablo, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. En Proverbios dice que tal es el hombre en su corazón, en su pensamiento. Así es él. Por eso es que hay muchas personas que logran muchos objetivos en la vida porque tienen una mente preclara, no está tan atrofiada. Vimos un anuncio, mi esposa y yo, que nos dio risa. Ahí en el hospital no sé qué estaba pasando, un anuncio, pero dice, nosotros, se lo voy a poner de esta manera, no producimos calidad, producimos cantidad. Dije yo, eso sonó a hispano. Eso sonó a hispano, ¿verdad? Porque nosotros somos un montón, pero casi todos. Estoy hablando de todos los hispanos, no hablando de esta iglesia. Los hispanos somos un montón, pero somos muy pocos los de buena calidad, ¿verdad? La mayoría de hispanos, mala calidad. Usted no califica, por supuesto, pero por ejemplo, yo sé que por lo menos en el mes de agosto se leyó 3 libros. Ahorita ya va por el segundo, porque ya estamos en, ¿qué fecha? 22. Ya hoy ya empezó el 3er libro de lectura. Diga usted, no, pastor, yo soy hispano, yo escucho los libros. Es que hoy está tan beautiful todo, que usted los puede escuchar. Bendito Dios, ¿verdad? Por la época que estamos viviendo. Pero entonces, de lo que yo le deseo hablar es de que usted y yo, y esto va en relación a lo que nos hablaron, porque nos hablaron de que tenemos que evolucionar. El apóstol Pablo dice, debiendo de ser ya maestros por el tiempo que ha transcurrido, todavía tienen necesidad de que se les enseñe. Cuando le escribe a los Corintios dice, yo iba a darles alimento sólido, pero les tuve que dar leche, porque no podían sobrellevar el alimento sólido. O sea, nosotros tenemos que ir aumentando, ir de gloria en gloria. Y nuestro modelo es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. O sea que nosotros tenemos que ir por ese camino. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea que ya pasamos de oveja a hijo. Ahora somos hijos de Dios, pero luego dice, y aún falta, aleluya. Eso de llegar a ser hijo de Dios es parte del proceso, pero todavía falta.
Puchica, diga, sí, sí, así me siento chévere, calidad, ¿qué más me falta? Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora, yo no quiero ser injusto con usted, porque usted no estuvo estudiando ayer el tema todo el día, ni hoy en la mañana. Usted durmió tranquilo. Ayer se levantó tarde, aprovechando la lluvia, se fue a acostar temprano y se levantó tarde el día de hoy. Por eso usted le paga un buen cheque al pastor para que él estudie, ore y predique. Diga gloria a Dios, aleluya. Entonces, solo una Biblia hay que dice como debe decir. Dice esa Biblia, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en nosotros, seremos semejantes a Él. Y entonces otros ya no me verán a mí, sino que en mí van a ver a Cristo. Y no estamos hablando del arrebatamiento. No estamos hablando de la transformación cuando seamos arrebatados. No, estamos hablando de que aquí estamos en ese proceso. Este pasaje nos enseña que un día reflejaremos la misma imagen, el mismo carácter de Cristo. Mateo 26, 73 dice, un poco después se acercaron los que estaban allí hablando de Pedro y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. No sé hace cuánto usted se convirtió al Evangelio. Si se convirtió hace poco, quizá todavía de vez en cuando se le sale una palabra obscena, una mala palabra. Pero allá afuera, las personas que no están en proceso de transformación, que no están en evolución, no conocen las buenas palabras. Ya le conté a usted que un día tuvieron que repararme el techo y me lo repararon 2 animales. Porque yo miraba que le decía, hey, güey, 2 animales. Nunca supe el nombre de esos animalitos. Bueno, y esa expresión pues no es tan cardíaca, ¿verdad? Pero, mire, bendito Dios que no hablo mexicano. Así que pueden decir un montón de cosas que yo igual me quedo. Pero un día estaba yo, hace muchos años, fui a trabajar haciendo mi servicio de gas propano y había un hombre limpiando la alberca, la piscina en ese lugar. Él estaba haciendo también su trabajo. Gente rica, ¿verdad?, que tiene en qué invertir el dinero para que usted y yo tengamos trabajo. Él ya había llegado a hacer algo a la piscina y yo había llegado a echarle propano al calentador del agua de la piscina. Y de repente algo no le salía bien. Ay, qué mula soy, dijo. Dije, ese es chapín. Solo los chapines se insultan a ellos mismos. Ya fui, lo entrevisté y le dije, hey, ¿de dónde eres? Solo por educación, yo ya sabía. ¿Verdad que usted logra identificar de dónde es la persona por su manera de hablar? Entonces aquí vemos que después de 3 años y medio de haber estado Pedro con Jesús, ya no hablaba como Pedro.
Ahora, quería decir una mala palabra y aleluya. ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! ¿No le pasa a usted así? A mí me pasaba, empezando este caminar cristiano, llegaba yo a la escuela y levantaba la mano a la hermana, a la maestra. Le empieza uno a cambiar su manera de hablar. Hechos 4:13 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Y entonces la gente preparada reconocía que no había manera de que ellos fueran de ese porte de personas, a menos que hubieran estado con Jesús. O sea que Jesús se reprodujo en ellos. Y ya no miraban a Pedro, ya no miraban a Juan, miraban a Jesús en ellos. Y eso es lo que tiene que suceder en su vida y en mi vida. Ya la gente no tiene que ver a Juan charrasqueado. No, tiene que ver a Jesucristo. Qué bonito, dijo la hermana, ¿verdad? Hechos 11, 25 y 26. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Entre paréntesis, los teólogos asumen que Pablo o Saulo, en el tiempo que desaparece de la escena bíblica, andaba predicando por Arabia, andaba estableciendo iglesias. Dice, no, Saulo o Pablo tuvo su tiempo de frustración. Y bendito aquellos que son como Bernabé, que se acordó de Saulo, dijo, ya no vino a la iglesia. Ya se fijó quién faltó hoy, ¿verdad? Yo ya me fijé. Ya al terminar el culto, ya los discipuladores, raca pum pum pum, a ver qué pasó, los Bernabés. Entonces Bernabé dijo, no, pero aquel joven ya no vino a la iglesia. Frustrado estaba el pobre Saulo, porque se acuerda que los hermanos no querían juntarse con él. ¿O no se acuerda? No creían que se hubiera convertido. No, yo entiendo. Señor bendiga. Víctor Lima se llamaba, ¿verdad? El muchacho aquel. Un día lo invité a comer a mi casa. Nos empezó a testificar. Y mi esposa empezó. No, ella no sabe hacer eso. Pero yo estaba orando, Señor, espero que ella se haya convertido. Porque don Jorge ha oído por lo menos. Ese sí venía de la limonada. La limonada allá en Guatemala, ahí el que entraba ya no salía. Ahí decían, había un dicho que decían, ahí te atacan con tortilla tiesa. Ahí, el que no era de ahí, entraba y no salía. Pues de ahí venía el hermanito. Y después estuvo en las pandillas en Los Ángeles. Pero ese sí pandillero, no wannabe. Es que aquí en Post Valley hay un montón de wannabes. Wannabe es que hermano, no hombre. Hágale con un banano así, va a ver que va a tener miedo. Pero hay pandilleros que sí son pandilleros. Yo he vivido por misericordia, Dios me guardó, pero yo he vivido por necesidad entre las pandillas. Y yo creía que cada vez que llegábamos ellos miraban ángeles que nos acompañaban. Porque a veces se desataban las balaceras entre pandillas. Bueno, entonces le dije esto porque yo he conocido hermanos que sí dan miedo, pero si no se ha convertido, aquí estoy en peligro. Entonces así era con el pobre Saulo, no creían los hermanos que se hubiera convertido. ¿A qué hora me arrastra este tipo? Y entonces dice que lo encontró y lo trajo a Antioquía. Ya no se lo llevó a Damasco, ya no se lo llevó a Jerusalén, sino que se lo llevó a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año.
y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que dejaron de ver a las personas y empezaron a ver a Cristo en los miembros de la iglesia de Antioquía. Gálatas 2:20. He sido crucificado, dice Pablo, con Cristo. Eso dice Pablo, o eso dijo Pablo. He sido crucificado con Cristo. Entonces Pablo, como había sido crucificado con Cristo, decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo quisiera testificarle hasta algunas cosas, pero me las guardo. Algún día me invitan a predicar a otra congregación porque usted no muchito me cree. O tal vez usted pensará que lo estoy haciendo por tocar sus sentimientos. No. Mire, el chequezazo que recibo de la iglesia no siempre me alcanza. Las ofrendas que las hermanas Natalias traen cada martes no siempre me alcanzan. Entonces a veces yo tengo que dar mi ofrenda por fe. Le digo, Señor, yo voy a creer, yo no voy a dejar de ofrendar, yo voy a ofrendar. Y hago mi ofrenda por fe. No me gusta decir no tengo, porque mi papá es el dueño del oro y de la plata. Ahora que él le guste soltármelo así por poquitos es otro asunto, ¿verdad? Porque él sabe por qué, pero él es el dueño del oro y de la plata, entonces yo actúo en fe. Y entonces ya no me preocupo. Un hermano, pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Me llama y me dice, hermano, mira, me costó hacer esto. Ya sabía de qué era la llamada, ¿verdad? Porque yo le había preguntado cómo estaba y habíamos estado chateando. Entonces me dice, hermano, si tienes, le digo, mira, a mí no me gusta decir no tengo. Hay palabras que las tenemos que mandar, no iba a decir a Elín, pero no, eliminar. O sea que el pastor Willy va a diga, no hombre, hermano, mala onda. Es que una vez el doctor Ríos, para aclarar, dijo Judas era de Elim también. Y él era el fundador de Elim, ¿verdad? El pastor Otoniel Ríos. Dice, porque lo eliminaron. Entonces yo cuando hay que eliminar algo, ¿verdad? Entonces hay cosas que tenemos que eliminarlas de nuestro vocabulario. El no tengo. Ay, el no puedo. No tengo tiempo. No, hay que cambiar el vocabulario. No, mire, si me avisa con tiempo, sí puedo. Mire, si tal cosa, sí puedo. Entonces le dije, hermano, mira, uno siempre debe de tener. Eso es lo que la Biblia dice. Que el que robaba, dice alguna Biblia, pero otra, el que robaba o el que roba ya no robe más. Sino que dice ahora trabaje con sus manos. ¿Pero para qué dice que trabaje? ¿Para comprarse ropa nueva? ¿Para comprarse el new iPhone? No, dice que trabaje con sus manos a fin de tener que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, en sus ingresos deben haber 3 salidas de egreso. Sus gastos, más conocidos como biles, y la ofrenda no es un bill. La ofrenda no es un gasto. Porque me gustó ese pensamiento y algún día que me inviten a ministrar la ofrenda en una iglesia por allá, ese pensamiento voy a llevar. Porque el que está, los hijos en la etapa de la casa, ofrendan, pero como que fuera un bill, hay que hacerlo.
Pero el hijo cuya mente ha sido renovada, lo ve como un gusto, lo ve como un placer. Amén, amén, aleluya. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Entonces le estaba dando todo lo que le dije, ¿verdad? Beating around the bush. Porque hay cosas que a medida que uno va siendo transformado a la imagen de Cristo, ya no le preocupan. ¿Acaso no dijo él, pues, no se preocupen de qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir? Mire, si Dios quiere que andes como retrato, gloria a Dios. ¿Verdad? Quizá Dios no quiere que aumentes de peso y por eso, porque cuando uno compra, siempre compra ropa más grande. No hay amenes, ¿verdad? No, aquí todos compran más chiquita por la fe. Pero después se la tiene que regalar a la hija o al hijo. O a aquel que no está casado, ¿verdad? Al que no está casado le queda bien la ropa del casado. Del que ya tiene 3 meses de casado. Entonces dice Pablo, 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea que nosotros constantemente debemos de esforzarnos por imitar a Cristo. Bueno, me gusta la expresión en inglés, growing into the image of Christ. Pero en español no es lo mismo. Growing into the image of Christ. Creciendo, es que no hay ni translation for legislation, con tomatation. Entonces, es de que vamos creciendo, vamos siendo transformados de tal manera que cada día se ve un poquito más de Cristo y un poquito más de Cristo y un poquito más de Cristo. Y al final del crecimiento solo se va a ver a Cristo. Entonces estamos creciendo o Cristo debería de estar creciendo en nosotros. Yo disfruto el cariño de los niños y de las niñas de aquí de la iglesia. Es tan puro, es tan sincero. Entonces esta mañana, cuando cada persona que pasaba y me abrazaba y me daba un beso, yo le daba un beso, le digo, este es alimento para el alma. El alma se nutre de abrazos, de besos, de te quieros. Y el veneno para el alma es lo contrario. Son los desprecios, son los I hate you. Eso va matando. Pero aquí en la iglesia han habido niños, niñas que durante los pasados 20 años miraban al pastor y corrían y se le daban un abrazo. Pero a medida que fueron siendo transformadas a la imagen del mundo, dejaron de hacerlo. Y cuando llegaron a la high school o universidad, se desaparecieron de la iglesia. Ni a Dios dijeron. Entonces yo digo, ¿y qué les hice? ¿En qué momento maté el amor? No, lo que sucedió fue de que en lugar de que Cristo estuviese siendo formado en ellos o ellas, el sistema del mundo tuvo más poder, porque a la iglesia vienen 2, 3 horas, y los que estamos aquí, ¿verdad? Otros días, martes, habemos un grupito muy contadito de personas que nos reunimos más de 2 veces por semana.
Y por ese grupito es que no añadimos más actividades, porque hay un grupito de gente aquí en la iglesia que está constantemente ocupado. La mayoría desaparecidos. Algunos solo vienen viernes, ya hoy no vinieron. Otros vienen domingo y el viernes, hasta el viernes tal vez los veamos, ¿verdad? O no los vamos a ver. Entonces, a veces en lugar de que Cristo esté creciendo en nosotros, está decreciendo. Y la imagen de Cristo se va desapareciendo. Al punto que hay niños que llevan su Biblia a la escuela. Pero a medida que avanzan de grado, ¿qué van llevando? Entonces veamos aquí el perfeccionamiento de Cristo, es simplemente, ¿verdad? O la evolución de Cristo, el desarrollo de Cristo. Y voy a tratar de quedarme ahí en Lucas capítulo 2 para que no estemos brincando mucho de un libro a otro, aunque hay algunas citas en otros libros. Lucas 2:7 dice que Jesús nació en un establo, lo pusieron en un pesebre y lo envolvieron en pañales. En el versículo 12, ahí es del 12 cuando le hablan a los pastores, ¿verdad? Y le dice, hallaréis al niño envuelto en pañales. O sea que esta carrera se empieza sin saber nada. Yo no sé cómo, mire, y qué lamentable, ¿verdad? Que no vengamos a todas las reuniones, pero yo recuerdo cuando comencé esta carrera que el pastor decía una cita y ahí iba terminando el mensaje cuando yo al fin la encontraba. Y hoy qué harán, ¿verdad? Que ni Biblia se usa, sino que todo es electrónico, tal vez sea más rápido. Y por eso es una buena práctica el memorizarse los libros de la Biblia y diferentes pasajes claves de la palabra, pero todos empezamos en cero. El mismo Jesús, mire, marcándonos el camino, empezó en cero. Empezó en pañales. Empezó necesitando del cuidado de tutores, de José y de María. Entonces el problema que nosotros tenemos es que nosotros de alguna manera pensamos, razonamos y no somos tan dependientes como lo son los niños. Porque los niños usted le dice acuéstese y se acuesta, levántese, se levanta, vamos y el niño va. El problema del adulto es que se deja llevar por sus sentimientos, por sus emociones, por sus ideas preconcebidas. Pero entonces si yo quiero un día parecerme a Cristo, yo tengo que entender que yo empiezo de nada, sabiendo nada. Y por lo tanto yo voy a ser humilde y voy a depender del cuidado de, en este caso, los que Dios ha puesto al frente, que es el pastor y la esposa del pastor. Más adelante, ¿verdad? Que veamos ya en otra etapa de transformación, entonces vamos a poner algunas ayudas ministeriales para que también nos ayuden a asistir a las personas. Porque a veces el que cree que es maduro lo que hace es desanimar a otros. Mire, hermano, fíjese que me propuse hacer esto y ¿para qué? Fíjese que ahora estoy orando más, estoy leyendo la Biblia, fíjese que ¿para qué? No, por eso es que tiene que acercarse al pastor, tiene que acercarse a la esposa del pastor. Y mire, perdóneme que todavía me pongo como pastor, ¿verdad? Porque la verdad todavía no llego a pastor. Un día de estos oraba y le decía, Señor, es que mire, ahora que vino el pastor Julio Herrera, y hermano, qué satisfacción sentí yo sirviéndole, cuidándolo, asegurándose que todo esté bien, y no descanso hasta que llegan a su casa de regreso.
Ayer a las 6 de la tarde, 6:30, me escribe, ya estoy en Shela fría. Y entonces ya, over and out, desconectados. Pero mire, cuidando que todo esté a tiempo, que haga su check-in, seleccionándole buenos asientos, dándome cuenta si tal vez le duele alguna pierna como la hermana, porque cree que está sentada ahí, porque si se sienta del otro lado y le dan una patada, le arruina más su pierna. Entonces, ¿por dónde cojea? ¿Verdad? Cojea a la izquierda, cojea a la derecha, ¿qué le duele? Y entonces seleccionando aún los asientos de avión aquí, no, que tenga espacio para sus piernas, que tenga espacio para esto. Y entonces eso a mí me trae satisfacción. Yo pensé que todos iban a decir en coro, lo mismo digo yo. El poder atender a los siervos del Señor. No darles la comida como a mí me gusta, sino como a ellos les gusta o la necesitan. No endulzarles el café como a mí me gusta, sino como a ellos les gusta. Pero todo esto se lo dije porque a veces hay gente que no pasó por la etapa de pañales y por lo tanto no sabe que todos necesitamos pasar por esa etapa donde necesitamos que otros cuiden de nosotros. Y qué bonito sería tener una iglesia donde hubieran hermanos y hermanas mayores responsables. Ahora, para ser un hermano o una hermana mayor responsable, es importante conocer al papá. Decía el apóstol Víctor Garduño predicando en el libro de Jueces, que en el libro de Jueces dice que todos hacían lo que bien les parecía. Entonces él decía, ¿será que si no hay apóstol? ¿Será que si no hay pastor? ¿Será que si no está el padre de familia? Se murió el papá. Diga usted, ay, qué triste. Diga, I'm sorry for your loss. Se murió el papá. ¿Y ahora qué hago? Dice la esposa. Pues lo mismo que hubiera hecho si el papá estuviera vivo. O sea que sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando no está la autoridad presente, optamos por hacer lo que bien nos parece hacer. Esa persona ni siquiera ha empezado la carrera cristiana. Entonces, para ser un hermano, una hermana mayor, es importante conocer cómo piensa, cómo siente el Padre, cómo haría las cosas el Padre. Y entonces vemos a un recién nacido en Cristo. Y vamos y lo atendemos como lo mismo que lo atendiera el pastor. No dicen amén. Versículo 21 dice que el niño crecía, ahí lo tiene, ¿verdad? Fue circuncidado. Mire. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús. Entonces hay etapas que son dolorosas. Aquí en esta iglesia no predicamos que es prohibido ponerle vacunas a los niños. Si usted no le pone, es problema suyo, pero aquí hay cosas en las que son criterio personal. Hay cosas en las que la Biblia no dice nada, pero tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿verdad que las vacunas a veces le causan hasta fiebre a los niños? ¿Y usted por qué lo lleva entonces? Porque es ingrato, llega que lo pinchen. Porque usted dice, no, es que si ya estamos mejorando la raza un poquito y no sea que le dé rabia.
Le voy a poner su vacuna contra la rabia. Es que yo soy muy rabioso. Y eso de ser rabioso me ha dado problemas. Qué bonito fuera que hubieran vacunas así, ¿verdad? Vacunar al niño desde recién nacido, ¿verdad? Ver al papá, ver a la mamá. No, yo no quiero esto para mi hijo, una vacuna. Qué mundo más lindo en el cual viviéramos, ¿verdad? Pero no se ha dado cuenta que a veces ver al hijo es ver al papá, ver a la hija es ver a la mamá. Entonces hay cosas que son dolorosas y Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. O sea que nosotros tenemos que pasar por una etapa de infancia. Yo no se avergüence. Tal vez le toca comenzar hoy. Si yo no comencé, yo pensé que ya me había graduado. Como en el servicio, vaya a revisar si no tiene su certificado. Posiblemente nunca ha sido preparado para ser servidor. Te va y revise. No, pues sea humilde. Entonces, venga. Y va a decir usted, qué mal estaba haciendo yo las cosas. Porque verdad que a veces uno piensa que sabe. Yo no sé si todavía lo hacen. No sé si lo hacían allá en El Salvador, o en Honduras, o en México. Pero en Guatemala sí lo hacía. Yo vendí carros en una época. Bueno, el señor vende, me imagino que no le vende a guatemaltecos. Pero llegaba el chapín. Lo primero que hacía, se metía al carro y le jalaba para abrir el capó. Echaba a andar el motor. ¿Y qué más hacía? Le quitaba el tapón del aceite y le ponía la mano. ¿Cuántos hacían eso allá en su rancho? Ya ves, solo los chapines hacían eso. ¿Y para qué lo hacían? ¿A quién dice? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Hermanos, por favor, la tecnología ha evolucionado, hombre. Hoy venden un aparatito que usted lo conecta y le dice, échale líquido a las luces. Necesitas líquido de luces, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas? ¿Verdad que sí? Si la luz se le apaga, hay que echarle líquido de luces. Entonces, ¿qué otra cosa? En los camioneros, ¿verdad? En la mañana, pum, pum, a patear las llantas. A ver, cuéntenme algo, hombre, cuéntenme algo. La hermana aquella que se compraba su salmón así, pero lo partía en 8 o 9 pedazos y freía un pedazo a la vez. Entonces un día le preguntaron, ¿y por qué usted se pone a freír el pescado de esa manera? Que así lo hacía mi mamá. Bueno, un día estaba el pastor que lo habían invitado a comer salmón. Y llegó la mamá de casualidad. Oiga, hermana, su hija, fíjese que el salmón, ya entendió, ¿verdad? Es que dice que lo hace así porque así lo hacía usted. Sí, es que así lo hacía mi mamá. Bueno, pues bendito Dios que la abuelita todavía estaba viva. Y un día le preguntaron a la abuelita que por qué ella, pero esta abuelita no era salmón de mercado, no, ella era su dorado, decía, en el azaro, decía el gringo, ¿verdad? De allá de Argentina. Agarraba su pescadón dorado en el río allá. ¿Cuál es el río de Argentina? No conoce usted Argentina, vaya a conocer, hombre. Y entonces, dice la señora, me traían un gran pez. Pero mi sartencito era así. Entonces yo lo tenía que partir para poder freírlo. ¿Cuál era la solución para la nieta? Comprarse un sartén más grande.
Ahora, sí hay que ser niños, dice Pablo, en la manera de pensar. Pero el mismo Cristo pasó por esa etapa de total dependencia. No es vergüenza. Vergüenza es no saber y no preguntar. Como decía un siervo, mejor un momento colorado que 1000 descoloridos. Como mire, en el discipulado, en uno de los discipulados, se habló de que habían hombres que no se casaban. Y no se casaban porque eran eunucos. Y dijo el discipulador, así bien valiente, todos saben lo que es un eunuco, ¿verdad? Y él pensó que iban a decir que sí, y alguien dijo, no, yo no sé. Y le tocó decir, es un hombre castrado, dijo. Y siguió. Y después del discipulado, me preguntan a mí, ¿y cómo hacían para orinar? Si estaban castrados. Le digo yo, es que ser castrado es que le quitan los testículos, no la otra cosa. Algunos están así bien serios, como que yo estoy hablando de anatomía. Entonces a veces somos ignorantes porque no preguntamos. Mire, hay una etapa de infancia de que no sabemos. De dependencia, de ir a todos los cultos, ir a todos los discipulados. Mire, si es hombre, véngase a la reunión de mujeres, algo va a aprender. Si ahora los hermanos de Benecer tuvieron un retiro y ahí los agarraron infragantes. Dijeron, hoy en la noche, una pelea a 12 rounds. Todas las mujeres solas, separadas. Y 3 pastores les van a predicar a esas mujeres, pero les van a predicar de lo que ellos quieren de su mujer. Y por el otro lado, todas las mujeres, todos los hombres y 3 mujeres les van a predicar. Y les van a decir todo lo que ellos están haciendo mal. Se armó la de San Quintín. Salieron reconciliados, renovando votos, fueron a comprar trajes nuevos, ropa nueva, terminaron el retiro celebrando la mesa del Señor, aleluya. Porque a veces las cosas no las estamos haciendo bien, no importa quiénes seamos. Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía. Que el niño crecía y se fortalecía. Tan chulos que eran los niños cuando estaban chiquitos. ¿Verdad? Una belleza los niños. Pero si se hubieran quedado ahí, no hubiera sido normal, ¿verdad? Entonces Jesús dice que crecía. O sea, no solo crecía, no, se fortalecía. Le daban su leche. Miren, mis hermanos, de verdad, no es broma, hombre, ponga atención. Mire, no compre sodas. ¿Sí me oyó? No compre sodas. Y le aseguro que voy al restaurante más tarde y lo voy a ver tomando soda. Digo, ¿estos son sordos? ¿O va a esperar que el médico le diga, no más soda? Diga, pues sí, voy a esperar que el médico me diga. Hermano, mire, por favor, ahí en la Walnut hay un lugar de reciclaje. Yo sé que no pagan, pero no tire levántese esa botella, levántela. Eso no es basura. Mírele la parte de abajo. Usted está tomando agua, mírele la parte de abajo. Siempre revise sus recipientes. Aquí tiene un símbolo que dice que es reciclable. Pero le aseguro que al terminar el culto voy a ver a los servidores echando las botellas a la basura.
Jesús iba creciendo, se iba fortaleciendo. Entonces le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, tú desde niño conoces la palabra, sabes las sagradas escrituras. Usted no vaya a esperar que su hijo, su hija, por arte de magia o por una oración, de repente impactado, no. Su hijo, su hija está siendo impactado por su propio testimonio, por su propia conducta. Se dice que había un niño que consideraba a su papá como su héroe. Yo me acordaba de un coro, que ya no lo escuché, pero dice el coro, I wanna be more like you. For he wants to be more like me. I wanna be a holy example. O sea, y Señor, yo quiero ser más como tú porque mi hijo quiere ser más como yo. ¿Aló? Ay, pero esa niña, ¿por qué es así tan insolente? Así es la nana. Ay, pero esa niña, ¿por qué no se peina? Mire, toda llena de piojos está. Hoy los miro bien serios y yo estoy contento. Usted ya tiene hambre, va usted diciendo, no hombre, ya apenas va por el punto 1 y yo tengo hambre ya. No se preocupe que hay más tiempo que vida. Ay, ese niño, mire, que es igual que el papá. Y entonces dice que este niño un día se despertó de madrugada y vio que su papá estaba postrado, orándole a Jesús. Y dijo, Jesús tiene que ser más grande que mi papá. Porque si mi héroe se postra ante otro personaje, ese tiene que ser un héroe más grande. Ore, mi hijo, lea la Biblia, mi hijo. Vamos a tener que hacer, nos han obligado a tener que hacer un reporte en el área de danza. Y deberíamos de tenerlo en todas las áreas de ministerio. Que si no le toca servir, no viene. Que si no está de turno, no danza. Entonces es que solo cuando estamos de turno. Entonces cuando yo no estoy de turno es cuando más libertad tengo. Es cuando no tengo que traer corbata, no tengo que traer saco, puedo venir listo para brincar, para correr. Pero es que los niños dependen de los padres. Entonces usted tiene que conocer a sus hijos y darse cuenta que ellos todavía no han alcanzado la madurez como para ser responsables de lo que se espera de ellos. Entonces usted como buen padre, como buen héroe, como buen tutor, usted les ayuda. No, que, mire hermano, perdóneme, diga, ¿me perdona? Lástima que no estamos ministrando la mesa del Señor. Pero yo no recuerdo que mis hijos fueran tan enfermos. O los tiempos han cambiado, o usted no cuida a sus hijos. Pero se enferman mucho. Eso no es normal. Usted tiene que examinar por qué sus hijos se enferman mucho. Les da la viruela, les da el sarampión y les queda la cara como un chicharrón. Tiene que evaluar qué les estoy dando de comer. ¿Será que no se están ejercitando? Mire, 3 veces por semana, a las 5:30 tenía a mis hijos en la piscina, nadando.
haciendo ejercicio. Nunca se me olvida una vez que llevé a correr a Jonathan en el tiempo de calor. Papi, ya no aguanto, papi. Pero ¿y sus hijos? Se cansan, ¿verdad?, de ver tele. Se cansan, ¿verdad?, de estar en las tablets. Mi esposa se quedaba en casa porque optamos que ella iba a ser la mejor babysitter. Entonces estuvo muchos años en casa. Y yo corté el cable. Porque no quería que mi esposa y mis hijos se sentaran a ver tele. Entonces ella lo que hacía es que se iba a un parque, a otro parque, diferentes días, caminaban. Una vez por semana caminábamos como 3 millas. Todavía cuando llegamos aquí seguimos con esa costumbre. Nos veníamos caminando de donde vivimos a Brahms. Y Brahms estaba todavía un poquito más lejos. A comernos un helado. Diga usted, lo mismo, así mismamente hago yo. ¿Por qué? Usted viene, se come su helado y después de caminar 3 millas, le aseguro que quema el helado que se comió. Y todo eso va haciendo que el niño se fortalezca, todo eso va haciendo que el niño vaya creando defensas. Mire, usted dirá que agresivo vino hoy, ¿verdad? Como dijo un siervo, viene ponzoñoso. No, hombre, no, es que estamos viendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuántas veces faltó Cristo a la sinagoga, al templo, porque tenía fiebre? Yo le aseguro que nunca. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal. Que nuestros hijos se la pasan enfermos. Que los huesos son quebradizos. Mire, ya mayor de edad, no niño. Sé que mayor uno es más quebradizo que de niño, ¿verdad? Yo trabajaba en una renta de autos y por apresurar, ¿verdad?, siempre llevaba uno el pie afuera, la puerta abierta y para mover los carros. Y en eso retrocedió uno de esos buses que llevan la gente al aeropuerto y los traen a la renta de carros. Y cerró la puerta y me prensó la pierna entre el frame de la puerta y se cerró la puerta. Inmediatamente me llevaron de emergencia al hospital. Llevaba la pierna así, puro tamal de viaje. Y me sacan los rayos X. Nada. Claro, el trancazo se hinchó. Cuando llegué al otro día al trabajo, la parte dura del carro abajo tenía la forma de mi pierna. ¿Por qué, hermano? Porque yo, mire, así tomaba leche. ¿Y sus hijos qué tanta leche toman? ¿Ah? ¿Cómo están los huesos? Entonces, la etapa de la niñez, Jesús pasó por esa etapa. Que es la etapa del fortalecimiento. Son 9 etapas. Para que se emocione, vamos por la 2. 2:42, ¿qué dice? Hoy están cerrados todos los restaurantes. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Usted piensa que está en Houston. Houston está inundado, a que Dios tenga misericordia de los hermanos allá en Houston. No se vaya a vivir a Houston. Se inunda muy frecuentemente. Qué calidad donde vivimos nosotros, ¿verdad? Dios ha sido bueno con este paraíso. Aquí los tornados solo pasan viéndonos por allá arriba y saludando. Solo aquella tormenta sí, ¿verdad? Porque había que darle trabajo a los de la ciudad. Se cayeron los árboles. ¿Qué dice 2:42 otra vez? Y cuando cumplió 12 años. Y cuando cumplió 12 años. ¿Cuántos años tiene usted? 11. Ya va a cumplir 12. Entonces ponga atención. Por eso están aquí. Cuando cumplió 12 años. Dijo, ahora
ya soy mayor de edad. Quiere pista. Así dijo, ¿verdad? Papi, dame pista. Dinero, pues. Yo quiero dinero porque ahora ya tengo novia. Y la tengo que llevar al cine. Hermano, no sé qué me dio. Te bendiga a mi cuñado lindo. I love you. Fuimos a Puerto Rico una vez. Uno de nuestros sobrinos tenía su novia. No era edad para que tuviera novia. Andaba mi cuñado, mire, para arriba y para abajo, llevándolo. Que hay que llevarlo a la casa de la novia. Ay, lo iba a dejar. Hay que traerlo a la casa de la novia. Que ahora la novia quiere ir al mall. No, si no tiene la voluntad de moverse, yo no lo voy a llevar. El profeta Tito Pérez, saludos también. Hoy estamos hablando de la gente. Dice que él conoció Ciudad Satélite porque tenía su novia. Y en moto se iba. Y usted va a Ciudad Satélite ahora. Está pasajera, ¿verdad? Pero en ese tiempo, mire, así era la capa de polvo. Mi esposa la primera vez que fue. Mire, que Dios bendiga a las hermanas que nos llevaron del aeropuerto en ese tiempo no era así. Se le desbarató el carro. Arrastrando el bumper iba de regreso. Es que mire, así era la capa de polvo y cuando caían los carros se desaparecía. Bueno, y ahí iba él en su moto. Y cuando usted subía en moto, nosotros tuvimos la dicha de subir en moto, hasta en bicicleta, hermano, iba a decir en bicicleta, mire. En el mismo lugar, pero al fin. Ya tuve una niñez beautiful, etapa de la niñez. Y claro, ahí me fortalecí, ¿va? Tragando polvo y pedaleando. Mire, cuando uno subía en moto, no podía subir recto porque se quedaba sembrado en el polvo. Pues como él tenía su novia, él iba. Y a veces dice que se conoce los cerros, los extravíos por las montañas, que a veces no había para la gasolina en la moto y había que ir a pie. A los 12 años. Ay, mi hijo, que es que él trabaja, él puede tener su teléfono. Sí, pero hay que enseñarle responsabilidades. ¿O usted primero compró teléfono? No. Uno primero suple sus necesidades y después ve si le alcanza. ¿Verdad que usted quisiera otro carro? Yo sí, por lo menos uno de 60,000, ¿verdad? Ya que no llego a más. Y hablarle, ¿verdad? Arranca, apágate, vamos. Y así como salen hoy, ¿verdad? En las noticias, echándome mi siesta ahí mientras el carro, o estudiando, ¿verdad? Uno así. Porque ¿dónde estaba Jesús a los 12 años? ¿Qué dice el versículo 46? Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Hermano, esa escena, yo la tengo que ver allá en el cielo. Los teachers, los maestros se sentaban a enseñar. Su barba. ¿Y Jesús dónde estaba? En la primera fila. ¿Me podría explicar un poquito más sobre la cuadrimensión de Dios? Excuse me. ¿Me podría no entendí el séptimo bautismo. ¿Me lo podría repetir, por favor? A ver, una pregunta que hacen sus hijos.
Bíblica, por supuesto. Una vez salió mi hija de la clase de niños aquí atrás. Dice, papi, si venimos del cielo y ahora estamos aquí en la tierra y vamos para el cielo, ¿por qué no nos dejaron allá? Sí, qué difícil es regresar. Estoy hablando de una niña de 8 o 9 años. ¿Los suyos qué preguntas hacen? Estoy esperando. Pásenles el micrófono. Are we there yet? I'm hungry. Is there any food yet? Versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Las otras versiones, la Oso del 60, dice, ¿ustedes no sabían que yo debo estar ocupado en los negocios de mi padre? Pastor, I am not going to church because I have too much homework. I got this tomorrow. Got to study. No voy a ir a la iglesia. Tengo muchas tareas. Tengo un examen mañana. No, es que estamos viendo que tenemos que, a ver, use la palabra usted, evolucionar, irnos desarrollando, irnos pareciendo cada vez más a Cristo. Entonces esa es la etapa del uso de razón. Ya no dependo yo de lo que piensan mis padres. Ahora yo tengo uso de razón. Ahora yo entiendo lo que me conviene hacer. ¿Qué dice el versículo 51? Y después, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba. ¿Se da cuenta? No se independizó. Hay hermanos que fíjese que ya cuando los muchachos ya son teenagers, ya uno ya no puede controlarlos. ¿Acaso no está diciendo que Jesús se sujetó a ellos? Y no es, aquí lo bonito de esta palabra es que tiene dos aplicaciones, una familiar y una espiritual. Pero lo espiritual es que llega un momento que nosotros tenemos que saber qué es lo que nos conviene como cristianos. Mire, memorices el Salmo 127. ¿Alguien se sabe por lo menos el primer versículo? Sin verlo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que te levantes de madrugada y te vayas tarde a reposar, comiendo pan de duro trabajo. Tengo que trabajar. Tengo que madrugar. Apréndete de memoria el Salmo 127. Es en vano. ¿Acaso tienes más por tener más trabajo? No, tienes menos. Más responsabilidades te has echado encima. Porque entre más uno recibe, más gasta, más se compromete. Y dice el Espíritu Santo, es en vano que te levantes de madrugada. Así que mañana todos a levantarse tarde. O sea, es en vano que estés tan esmerado, tan esforzado. No estamos diciendo que no trabajes. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. No, lo que estamos hablando es de que esta es la etapa del uso de razón. ¿Cómo va a ser eso que ya tienes 10, 15, 20 años de ser cristiano y todavía dependes del horario de tu trabajo?
¿Se acuerda que en la reunión de hombres el pastor Julio nos testificaba que él, cuando empezó el pastorado, él tuvo que seguir trabajando? Pero lo iban a buscar para darle trabajo. ¿Así pasa contigo? Yo tengo que decir que no a las ofertas. Y perdóneme, cuénteme su experiencia para que yo la cuente. Pero desde que yo llegué a Estados Unidos, jamás el trabajo me ha sido un estorbo para asistir a los cultos, mucho menos para servir. Jamás. Que Dios bendiga a Mr. Chris, que Dios bendiga a Mr. Green. El día viernes, yo les daba un papelito. Ellos me decían, dame tu horario. Y yo le ponía ahí, lunes a jueves, trabajo de 1 de la tarde a 6 de la tarde, porque estudiaba en la mañana. Viernes, trabajo de 8 a 4. Sábado y domingo, descanso. A nadie le pedían su horario, se los daban. No me digas, hermano, no me digas, es que si no me corren, pues Dios tendrá algo mejor para ti. Pero tienes que entrar a esa etapa. Tienes que empezar a usar tu coconut. ¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre me debo involucrar? A mí me conviene estar ocupado en la casa de mi padre. Y después regresó y estuvo sujeto. Y hermano, las preguntas que hacía, dice que la gente se admiraba de sus respuestas, de su razonamiento. Pasaron en las noticias, a un niño no dijeron la edad. Puede que sea hispano porque la mamá no hablaba inglés, dijeron que no hablaba inglés. Puede que sea de otra tribu, ¿verdad? Pero el niño se dio cuenta que the bus driver no estaba normal. Por eso le dije, aconseje a sus hijos bien. Y entonces el niño agarra el teléfono y marca el 911. Y dice, el chofer o la chofer, fulano de tal, de una vez dio el nombre. No se ve bien. Dice, ya se subió 2 veces a la banqueta. Ya se pasó 2 luces en rojo. Y dice, andas tú wobbling. Y le cae la policía. Y andaba borracha la chofer del autobús. Entonces yo, cuando oí la conversación del niño, le digo a la voz se oye que es un niño tiernito. No tiene 10 años todavía. No tiene 10 años. Pero yo me impresioné la elocuencia, la sabiduría de ese niño. O sea que sus papás no han perdido tiempo. Entonces lo mismo, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que, espiritualmente hablando, llegar a esa etapa de saber qué es lo que nos conviene. No me voy a desanimar, yo voy a seguir adelante porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero el 3 de octubre, jueves 3 de octubre a las 6:59 de la noche, todos ustedes deberían estar aquí presentes para servir. Entonces, si usted no va a estar presente, no lo mire como una manipulación, no, solamente miren qué etapa está. Yo llego a los discipulados, hermano, y mire, esta sí es ponzoña. Hermano, es que mire, yo fui discipulador y por eso me gusta el discipulado. Y fui miembro del discipulado. Y entonces yo llegaba a las casas y miraba oscuro, miraba cosas que podían arreglarse en la casa donde se hacía el discipulado.
Entonces yo le decía, por ejemplo, uno de los ejemplos al dueño de la casa, hermano, hermana, mire, necesitamos poner una luz. El hermano Freddy Ávila, que Dios lo bendiga, sabía de eso. Entonces yo le hablaba a otro discipulador, mira hermano, necesito que me pongas una luz en la casa de los hermanos tal. Los hermanos compraban la luz, yo era nada más el conecte y el hermano Freddy instalaba la luz. Para que cuando llegáramos al discipulado se viera el lugar, se viera bonito. Pero a veces, hermano, llego a los discipulados y qué tristeza. De milagro llegó el dueño de la casa. Y los miembros, y aquí que viene gente a este discipulado, me dice, cuando nos vamos, dice mi esposa, bueno, ¿y quién se supone que vaya a ese discipulado? Entonces yo le empiezo a pasar la lista, fulano, sutano, mengano, perencejo, azulejo. ¿Cuántos discipulados hemos tenido este año? Exageremos, 10, ¿verdad? Exagerando, 10. ¿A cuántos ha asistido? O sea que usted está todavía en la época de infante. Solo falta que se llame Pedro. Pero bueno, diga usted, Demetrio, ya te exageraste. Entonces, como yo tengo tiempo, espero en Dios. Todavía faltan 6, pero to be continued. La versión Kadosh, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 3:18 dice: por lo tanto, todos nosotros a cara descubierta vemos como un espejo la gloria del Señor. Y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo. ¿Aló? Dice que estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al siguiente, al próximo. O no puse aquí la imagen que había puesto. Aquí está, ¿ve? Esta es la imagen. Nada más es una imagen para darnos una idea. El que se está viendo en el espejo, ¿qué ve? ¿Ve su imagen? ¿Qué imagen ve? Pues así debe ser. Cuando la gente nos ve allá afuera, deben ver a Cristo reflejado en nosotros. Por lo menos unos pelitos de la barba, ¿verdad? Que se miren de Cristo. Porque dice que de grado en grado vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Por favor. Amado Señor, muchísimas gracias por el gozo que tu Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Gracias por tu interés en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Concédenos que atesoremos esta palabra en nuestra mente para meditarla y en nuestro corazón para que pueda, Señor, producir fruto para la gloria de tu nombre. Que nuestra oración y nuestro anhelo sea cada día parecernos más y más a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Danos, Señor, la humildad y la sabiduría para ponernos en la brecha, de manera que vayamos avanzando, vayamos creciendo, vayamos de gloria en gloria
hasta que Cristo sea formado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le lleve con paz y bendición.